Seguimos en el aire de Caleidoscopio. No les voy a decir la temperatura, no solo porque no la tengo, sino porque hace frío, hay humedad y está con nosotros nuestro siguiente invitado. Él es rosarino, estudió en el ISET, es fotógrafo y lo vamos a invitar. Él nos va a invitar a nosotros y yo también los invito porque estuve y van a ver fotos de la muestra. De las fotos que saqué, algunas se van a acompañar ahora en el reportaje. Vamos a hablar de una muestra fotográfica y audiovisual llamada El Reflejo Social. Y la parte audiovisual tiene que ver con el mediometraje. Correcto. Mediometraje. Las marcas del éxodo. ¿Pero de qué estamos hablando? Estamos hablando de migrantes. Estamos hablando de campos de refugiados. Y más precisamente vamos a hablar del campo de refugiados que estaba en Calais, en Francia, en donde Nicolás Heredia, quien nos acompaña ahora con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Hola, bienvenido. Gracias. Nicolás convivió allí en el campo de refugiados porque él sostiene, y tiene razón, que la experiencia y el saber justamente se da de lo que uno vive y experimenta. Bueno, lo dije anteriormente. Hay que vivir para contarlo. Bueno, esto forma parte de su vida y no solamente con los campos de refugiados en París, sino que también lo ha hecho en Latinoamérica. Vamos a hablar de todo esto y también vamos a hablar con la psicóloga Adriana Alegre, quien también va a disertar el 15 de junio. Correcto. Con la charla debate sobre las marcas del éxodo. Bueno, vamos, contanos de qué se trata esta exposición, esta muestra. Bien, el reflejo social se centra en una problemática actual y pasada en la ciudad de Calais, que está al norte de Francia, que es la ciudad donde pasa el Eurotúnel, digamos que está justo ahí en el Canal de la Mancha. Es una ciudad con mucha historia, porque es una ciudad donde también se libraron muchas batallas en la Segunda Guerra Mundial. Como una ciudad muy vieja, una ciudad muy extraña, porque también es cosmopolita, más o menos. Pero ahí en Calais se sitúa, o se situó hasta el 2016, el campo de refugiados más grande de Europa Occidental, que se llamó, o se le llamó, la Jungla de Calais. La Jungla de Calais albergaba a unos 10.000 migrantes que venían de todas partes de Europa, olas migratorias de llegada a España, Italia, Grecia, Macedonia. Serían todos los puertos del Mediterráneo. Hasta el 2016, Calais estuvo vigente durante más de 15 años. Entonces, si uno se lo pone a pensar, había personas que hacían 15 años que estaban tratando de cruzar de Francia a Inglaterra, y al no poder, naturalmente se dan dentro de los asentamientos nacimientos. Sí. Bueno, entonces pensemos que la vida pasa, la vida transcurre. Correcto. Bueno, en ese periodo han nacido niños que hoy tendrán 15 años, 20, que no tienen nacionalidad, no tienen documentos, no tienen absolutamente nada. Están en un estado de incertidumbre total. Yo cuando voy a Calais, en el 2017, se cumplía justo el aniversario del levantamiento de la jungla que ordenó Hollande en octubre del 2016. Ahí hubo una migración de entre todas las personas que estaban en la jungla, se empezaron a ir, se quedaron solamente porque supuestamente se le había prometido reubicarlas en otros lugares. El tema es que no hubo una reubicación, se trasladaron esas personas a centros de refugiados, más en la frontera, y después fueron
es devuelto, pero es deportado al país de origen. Cada uno de los migrantes que dentro de su ola migratoria llega a Europa, en los países que hacen puerto, son recogidos en un centro de acogida. En ese centro de acogida, nada, nombre, apellido, número de documentos, si tenía, si no se da uno, y en un lapso de tiempo se le da un pasaporte de ese país, que al final de ese pasaporte tiene un sello que dice refugiado. Entonces cada uno de estos migrantes están con estos pasaportes, son sus papeles, sí, sí. Y de esa forma pueden moverse dentro de Europa por el Tratado de Sechen, pero cuando son agarrados o deportados, se deportan al país de origen. Entonces revisan los papeles, se fijan que vienen a España o Italia o Grecia y son subidos a colectivos y de vuelta. Bueno, ahí fue el comienzo de mi travesía por Calais. Claro, porque ¿cómo llegaste? Yo en el 2016 estaba presentando mi primer libro que se llama Peregrino, ahí en Europa. Y fue ahí, en una pequeña islita que estaba trabajando, en donde veo la llegada de una tapera. Habían unas 25 o 30 personas. Supuestamente había 50 cuando empezaron en el puerto de Túnez, pero llegaron solamente 25. Y me impresionó mucho. Dije, ¿qué es esto? Por ahí, desde acá, que estamos a 11.000 kilómetros de distancia, es como que la noticia siempre llega media ya gastada, pero me pareció, no sé, muy chocante, me pareció, no sé, algo que se tenía que mostrar o se tenía que contar, algo más concreto, quería conocer desde mi perspectiva. Entonces, bueno, yo cuando vuelvo a Rosario, justo yo estaba trabajando como voluntario en el Sol de Noche. Ajá. Y ahí había una chica francesa de nombre Juliette que estaba estudiando Relaciones Internacionales, estaba haciendo unas materias acá. Sí. Entonces Juliette me cuenta que ella estaba haciendo un doctorado en donde contaba o hacía un recuento de todos los campos de refugiados que había en Francia. Bueno, y ahí fue los primeros conocimientos que tuve sobre todos los campos de refugiados, y sobre el que me interesó fue Calais, por su historia. Así que en el 2017 vuelvo a presentar el libro en Europa. Gano una beca, si no, no iba a ir, pues ya no tenía más plata. Entonces, con toda la plata que había juntado, que era muy poca, haciendo cuentas, me di cuenta que podía de alguna forma hacer las presentaciones que tenía que hacer para cumplir con el libro, pero tenía que hacer lo más austero posible. Claro. Y con toda la otra plata que me sobraba, podía sostenerme y ponerme a trabajar con los refugiados. Y todo el proyecto y el proceso de investigación que conllevaba. El tema fue muy loco porque fue como una construcción en ese movimiento. Yo acá había hecho un par de contactos, sobre todo era con una ONG que trabajaba con los refugiados en Calais, y había quedado en ir a trabajar con ellos durante una X cantidad de tiempo, produciendo contenidos visuales y audiovisuales para ellos. Y de esa forma trabajaba y de esa forma me sostenía es que de alguna manera, claro, pero de alguna manera podías, porque si no, no podías responder. Exacto. Así que bueno, ahí empecé, pero después había todo un otro trabajo que se tenía que hacer, que no tenía un soporte, estaba como ahí medio a ciegas. También era como mi primer trabajo tan profundo, y eran como mis primeras herramientas dentro de la fotografía etnográfica o antropológica. Que ya después de todo esto vos te empezaste a dedicar a todo lo que es la fotografía etnográfica.
Sí, es como que si uno se lo pone a pensar, o me lo pongo a pensar, eh, es un viaje que cambió completamente mi vida, ¿Y sí? desde un montón de perspectivas. Porque es más, ahora haciendo otro salto, digo, vos estás haciendo un trabajo sobre pueblos originarios ahora para la ONU, ¿Correcto? pueblos originarios en Chile. Sí, Digo, cómo una cosa lleva a la otra. Pienso muchas veces en que hay un hilo que nos va conectando y que nos va guiando en lo que tenemos que hacer. Porque vos no lo tenías pensado en tu vida en hacer ese trabajo. no, no, realmente no. No tenía pensado muchas cosas en mi vida. Bueno, pero Y se cuando fueron pasan estas dando. cosas, Sí, sí, sí. vos fíjate que estabas en Sol de Noche como voluntario y estás ayudando, porque vamos a esto. Vos estás ayudando y estás pensando en el otro. De un refugio, como Sol de Noche, terminaste en un campo de refugiados, Sí, conceptos parecidos, pero diferentes. pero también visibilizando la problemática que ellos viven y haciéndola saber al mundo como acá en Rosario. Digo, desde tu ciudad, desde Rosario te fuiste a Francia por otro motivo y terminaste haciendo esto. Digo, cómo la vida tiene sus propios vericuetos. ¿Cómo te sentiste? Porque digo, esta experiencia, esta exposición tiene que ver con esta vivencia, con lo que vos retratás, con lo que tu ojo nos va a proyectar, el ojo de tu lente nos está proyectando a nosotros, que es una realidad que no escapa a nosotros. A ver, sabemos qué pasa en otros lugares, pero acá también tenemos. Sí, es. Desde todo lo que laburé, en todo, o sea, a partir del 2017 Sí. hasta esta parte, todas fueron problemáticas sociales, afuera y acá en Argentina, sobre todo en el norte argentino, y todas las problemáticas tranquilamente pueden ser también discutidas Ajá. en los periféricos de Rosario. Faltante de agua, faltante de servicios públicos, ausencia del Estado, todo pasa a 2 kilómetros del centro de Rosario. Solamente que está en otro lugar. Obvio. Y termina siendo más exótico. Uh-huh. Pero creo que también eso de lo exótico te pone en perspectiva porque está como lejos tuyo, no estaba a 2 kilómetros, porque lo que estaba a 2 kilómetros como que estaba muy acostumbrado a trabajarse o a verse. Claro. Y es difícil. Como bien dijiste, yo trabajé en el Sol de Noche y en el Sol de Noche hice un trabajo fotográfico que termina siendo 2017 una intervención urbana sobre ese trabajo, se llamó 20x20, porque no había ningún espacio cultural que me deje exponer las fotos. Como si no se pudieran ver. Y pero bueno, esa es la problemática. La problemática es no solamente que nosotros no tenemos ganas de verlo. Lo abrís a lo de afuera. Bueno, vos lo decís en la gacetilla, vos lo decís, esta cuestión de que la gente no quiere ver este problema político y social que está sucediendo. Es más fácil ver lo que le pasa al otro. Es que siempre es más fácil. Sí, estamos como envueltos en nuestros conflictos de una manera tan intenso que no sé si nos da pereza el mirar al otro, pero el mirar al otro nos quita de nuestro ombligo. Entonces eso te mueve. Dice, pucha, hay cosas más importantes que están pasando más allá de lo que me pasa a mí. Claro que sí. Vamos a llamarla a la psicóloga Adriana Alegre. Está el teléfono allí. Si la podemos llamar, porque está en sesión y ahora me mandó un mensaje, por eso a medida que voy hablando con Nico vamos viendo el teléfono porque ella me avisaba, y vamos a hablar de esta cuestión de la mirada del otro, que es tan importante saber que el otro está, que el otro existe. Sí, qué sé yo, es importante saber que el otro te mira. Y viste, la mirada te atraviesa desde un montón de lugares también. Pero no solo te atraviesa,
sino que además el hecho de ser permeable a lo que el otro te pasa te va a transformar para bien. Bueno, esta es la cuestión de la empatía, ¿no? De sentir al otro como uno mismo, de poder ponerte en los zapatos del otro. Suena difícil. A ver, se dice fácil, suena difícil de hacer, pero no es imposible. No, yo creo que es... Lo lindo de dar talleres de fotografía es que uno vive aprendiendo de los alumnos. Claro. Y una cosa de lo que aprendí es que la empatía no es algo que se nace siendo empático, sino que uno va aprendiendo a ser empático. Y he visto evoluciones en el cual al principio del taller me han dicho no me interesa, no quiero, no, porque me va a doler, no. Y después, mientras va transcurriendo el taller, cambia por completo. Se da cuenta que hay una necesidad de ser empático, hay una necesidad de que te atraviese el otro desde un montón de lugares. Perdón, sí. La pregunta es, pero cuando esta persona te dice eso, digo, pues, y estamos hablando de los cursos que uno da, uno sabe cómo viene el programa, digo, o son cosas que van saliendo en el momento. No, porque sí, puede ser que uno ve el programa, sabe a dónde va a dar un taller, pero capaz que el taller te interesa desde otros lugares. Entonces voy a decir, no sé, me interesa lo conceptual, claro, no llevarlo a la práctica, pero está bueno que cuando uno va metiéndose en eso conceptual, se va dando cuenta que lo puede llevar a la práctica. Y está bueno ese cambio, es decir, bueno, se puede. Y, qué sé yo, cuestiones sociales siempre te van a doler. Tiene que ser muy especial para que no lo haga y muy especial para soportarlo también. Claro que sí. Vamos a hablar ahora, que lo tenemos en línea, a la psicóloga Adriana Alegre. Adriana va a formar parte de la charla debate del 15 de junio a las 19 horas en la Alianza Francesa de Rosario, allí en calle San Luis al 800. ¿Por qué? Porque Adriana va a estar presente junto a Nicolás y a una representante de la Asociación Venezolana en Rosario. Correcto. Marcona Robles es el apellido, no puedo recordar bien el nombre. Pero bueno, Adriana, estás en línea y justamente estábamos hablando con Nicolás sobre el tema de la fuerza de la mirada del otro, ¿no? De cómo impacta y de pensar en el otro. ¿Cómo estás? Bienvenida al aire de Caleidoscopio. Hola Mariel, ¿cómo estás? Un saludo ahí a Nicolás. Bueno, no sé qué decirte, estoy muy contenta de participar, de que Nicolás me haya convocado, de poder acompañarlo en esta presentación de su audiovisual. Tengo entendido, ¿no?, que son sus dos grandes proyectos respecto a esta temática, que me convoca porque, bueno, he tenido oportunidad también de trabajar con migraciones en Europa, hace bastante ya, pero bueno, tiene vigencia, es un tema, digamos, que bueno, el fenómeno migratorio, digamos, está en expansión, con una complejidad y una heterogeneidad, ¿no? Como el hecho en sí, digamos, de las migraciones, así que, bueno, me parece súper importante, interesante, digamos, que hoy se pueda estar planteando esto en esta ciudad, ¿no? Claro que sí, porque es importante para todos. Decía Paula, la presidenta de la Fundación Migra, el lunes 2 de junio, cuando se hizo la apertura, todos tenemos un migrante en nuestra sangre, en nuestra familia. Sí, porque casualmente la Argentina se formó en su gran porcentaje por migrantes. Sí, en realidad, bueno, eso está bastante discutido, el porcentaje, ¿no? Porque creo que el mayor porcentaje de nuestras raíces está acá. Lo que no implica, digamos, que tengamos ese migrante en cada uno de nosotros, porque es el origen de la humanidad, en realidad. Claro. Como seres humanos, en nuestros orígenes, todos fuimos nómades, y bueno, y luego, digamos, viene precisamente los asentamientos, digamos, la posibilidad
de afincarse en un espacio, en un lugar, ¿no? Así es. Sí, bueno, las migraciones ya van a ver en el audiovisual, bueno, la temática, lo que toma Nicolás tiene que ver específicamente, ¿no?, con un tipo de migrante que es el refugiado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar también ahí, creo, de abrir un poco los conceptos de lo que es un migrante en sus distintas formas, ¿no? El turista, el migrante económico, Claro. bueno, y el refugiado que precisamente, y bueno, lo que trata ahí respecto a la jungla de Calais, bueno, gente que viene huyendo de condiciones realmente alarmantes en relación a su desvalimiento en lo político, en lo jurídico, en lo económico, bueno, en muchos aspectos que hacen que sean refugiados, ¿no? Perseguidos o huyendo de guerras, de luchas, bueno, de acuerdo a los países de origen, ¿no? Claro que sí. Digo, en esta descripción que haces, me imagino una persona desnuda, Sí, corriendo sí, y huyendo. Porque estás carente de sí, todo. sí, Estás carente de todo. sí, La imagen que tengo es una persona desnuda, pero lo que quiero decir, no literalmente desnudo, sino despojado de todo, de todos sus derechos, de todas sus garantías, y en busca de la familia, de un bienestar familiar, del bienestar propio, sí. de una vida mejor. Sí, que en parte eso, sí, tal cual, que en parte esa es la mirada también de Nicolás cuando toma esta cuestión de los duelos migratorios, que es un poco lo que trata también el audiovisual, Ujú. de pensar en todas estas pérdidas que también nos llevan precisamente a esto, ¿no? La Exacto. búsqueda de posibilidades de ir sea al recupero o simplemente a una vida mejor, ¿no es cierto? Así es. A posibilidades que hagan que podamos encontrarnos con, sea, digamos, un pedazo de tierra, un trabajo, identificaciones culturales también, que muchas veces se producen. Sí. Es muy amplio y muy complejo el tema, la verdad que Muy sé abarcativo. que son unos minutitos nada más, que tampoco te voy a robar el espacio, sé que Pero están ahí charlando con podemos Nicolás. hacer en otro momento otra nota también. Es muy interesante, por eso también era muy interesante tu participación, no solamente aquí en la radio, es vital para poder entender. Sí, Tu porque son trabajo es tantas las increíble. miradas también, Claro. viste, que se pueden también tener en claro. Cuando yo, particularmente, el trabajo que hice con migraciones fue desde una mirada multicultural, Ujú. en países como España, Holanda, con distintos tipos de migraciones, que no es lo mismo que pensar por ahí la interculturalidad, la diversidad cultural, Claro. cuestiones de identidad, viste, Sí. son muchos conceptos que se despliegan, que es un tema tan rico en ese sentido, que realmente yo sé que va a dar al debate Obvio. y esa es, digamos, la propuesta, ¿no? Un cine debate. Totalmente. Y También además, rescato, por supuesto, abriendo. esta cuestión del audiovisual, ¿no? Como una producción artística que da a ver, ¿no? Esa narrativa de los Ujú. procesos sociales y culturales que se dan en el fenómeno migratorio, ¿no? Así es, así es. ¿Quieres decirle algo, Nico? Hola, Adri. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, espero haberte acompañado en esta. Ya nos vamos a ver mañana. No, mañana no. ¿Cuándo es el miércoles que viene? El Perdón, miércoles miércoles que viene. 15. 15. Miércoles 15. Hemos estado ahí dando vuelta con la fecha y miércoles 15, la semana que viene. Pero bueno, me parece que es un poco esta la propuesta, ¿no, Nicolás? Sí, sí. Aparte, justo cuando estaban hablando sobre la búsqueda de un lugar mejor y que muchas veces se enmascara en una mentira ese encuentro También. de ese lugar mejor para que la familia esté bien y no se preocupe, y esa persona está Sí, sosteniendo esa mentira para aparentar, tal vez, o para que no realmente el hecho de que no se rompa eso de que viajé tanto, hice tanto esfuerzo para absolutamente nada. Esta videollamada de la cual hablaba Paula, que decía, la videollamada de vos sabes que estás viviendo una carpa y te vas
a un parque, hablas desde allá, haciéndole saber que estás bárbaro, pero en realidad cuando apagaste el celular, volviste a esa carpa en donde te estás muriendo de frío, en donde no tenés agua, en donde no tenés luz, en donde tus condiciones de vida son... Eso es un poco... Claro, me parece que esto es lo que hace las producciones artísticas y bueno, la narrativa del arte documental. De hecho, bueno, la UNESCO reconoce, ¿no?, como un patrimonio cultural, digamos, al audiovisual en sí, ¿no? Exacto. Hay un día también del audiovisual. Sí, sí. 27 de octubre se festeja el Día del Audiovisual. Así es. Pero sí, hay un patrón migratorio ligado a todas estas injusticias, arbitrariedades y ambigüedades en las valoraciones políticas, digamos, que se tiene del fenómeno. Entonces se dan procesos también de racialización, bueno, de muchas cuestiones que obviamente que en una videollamada a tus seres queridos no se los podés transmitir. Exactamente, exactamente. Adriana, te quiero agradecer muchísimo esta entrevista, esta participación. No, por favor. ¿Quiere usted agradecer? Adri, nos estamos viendo. Próximamente voy a ir un abrazo allá a verte porque te dejé colgada también con toda esta ida y vuelta de la presentación. Ya nos vamos a ver. Me parece que somos varios los que tenemos que volver. Así que Adriana, te agradezco muchísimo. Y el 15 nos estamos viendo. Bueno. Perfecto, beso grande para los dos y muchas gracias por la llamada y por hacerme parte de esto. Gracias a vos, un beso grande. Adiós. Adiós. Chau, chau. Chau. Así pasaba el comentario, la entrevista, los conceptos vertidos que son tan importantes y tan necesarios como la misma, como hacer visible esto que está sucediendo. La muestra de Nicolás está abierta, lo que se llama, en cuanto al reflejo social, está desde el 2, que empezó ahora el 2 de junio, hasta el 30 de junio. Correcto. En el horario lo podés visitar, la entrada es libre y gratuita. El horario de apertura que tiene la Alianza Francesa de Rosario, que son lunes a lunes a viernes de 9 a 12:30 y de 16 a 19. Correcto. Y los sábados de 9 a 12:30. Y ven la muestra, van a Le Petit Bohème. Correcto. A tomar un cafecito, después vuelven. Y lo mismo van a hacer el día que tengan la charla de debate. Van a ver tanto el 15 como el 22 de junio. Correcto. A las 19 horas. No falten. No falten. ¿Por qué hay que ir? Es interesante. Más que interesante. Ya veremos. Es para vernos a nosotros mismos, ¿no? Esperemos, o no. Pero bueno. Descubramos. Hay que descubrir, hay que saber mirar. Hay que dejarse que te miren. Volvemos ahí. Por ese lado. Hay que dejarse estar mirado. Sería, ¿no? Qué juego de palabras. Bueno, mira, perdón, de esto vamos a hablar ahora con la próxima invitada, que es actriz y de eso sabe mucho también. Buenísimo. Un beso grande, gracias. Por favor, a vos. Nos vamos a la pausa. Perdón, nos vamos a la pausa.